En el programa de hoy, Iglesia colombiana rechaza aborto de bebé Juan Sebastián Medina. Papa Francisco pide al presidente de Bosnia y Herzegovina respeto a todos los ciudadanos. Además, el Santo Padre recibió en encuentro privado al exmandatario Lula da Silva. Hola amigos, gracias por estar con nosotros una semana más en EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Bienvenidos a su programa, un gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos esta edición conectándonos inmediatamente con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos hablará acerca del último pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Colombiana sobre el caso de Juan Sebastián Medina, un bebé con más de 7 meses de gestación que lamentablemente fue abortado. Adelante, Lida. Amigos, hoy los saludo desde el municipio de Villa de Leyva, ubicado en el departamento de Boyacá. A mi espalda se encuentra la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Desde aquí les cuento que la Conferencia Episcopal se pronunció a través de un comunicado sobre el caso de Juan Sebastián Medina. Se trata de un bebé de más de 7 meses de gestación que, pese a contar con un muy buen estado de salud, murió a causa de un aborto practicado en una institución prestadora de servicios de salud reconocida en el país. En el mensaje, los obispos se han referido a la falta de garantías de derecho por parte de las instituciones al padre del bebé, quien con persistencia luchó por la vida de su hijo y fue apoyado por distintas organizaciones de la sociedad civil que se solidarizaron con este caso. Los prelados reafirmaron que la vida es sagrada, que el aborto es una injusticia que clama al cielo y una gravísima herida a la sociedad, que no es posible construir la paz implantando esta pena de muerte contra los más pequeños e indefensos. Decimos que desborda las realidades, digamos que hay que tener en cuenta porque pues se trataba de un bebé con un proceso de crecimiento normal en el vientre de su madre, perfectamente sano, que ya estaba siendo esperado por su papá, por su familia. Bueno, que de un momento a otro aparece esta situación que llevó a terminar con su vida en el vientre de la mamá. El llamado de la Iglesia colombiana es a mirar que este caso es como un espejo de todo lo que viene pasando en el país con relación al tema del aborto. Se quiere llevar hasta la despenalización total, se quieren poner leyes que lo quieren presentar como un derecho humano. En otras noticias, en respuesta al pacto global promovido por el Papa Francisco, en el que el cuidado del medio ambiente y la solidaridad son temas protagonistas, el Departamento de Educación y Culturas de la conferencia realizó un evento con el mismo nombre, con el propósito de analizar los desafíos que tiene nuestro país en ese sentido y también considerar una nueva visión educativa para las transformaciones curriculares. Directivos, profesores, estudiantes y personas vinculadas al campo de la educación y de la investigación asistieron a esta jornada que se desarrolló en la sede del episcopado bajo el lema "Educar implica un acto de humanidad y solidaridad". Primero, analizando las necesidades que el país tiene en cobertura, en calidad y en nuevas perspectivas de la educación. Segundo, el descubrir, es lo que he querido yo subrayar, cómo el gran educador de nosotros es Dios mismo, que nos educa partiendo de nuestra propia realidad, de nuestra propia historia, de nuestra propia vida, poniéndonos en camino con los otros, porque el espacio de la comunidad es también la matriz, la mejor matriz para la formación. Por eso el papel de la familia, que tiene que realizar, como el Papa dice, y rescatar una alianza con la escuela y con los espacios educativos. Son varios los desafíos y los retos que tenemos como educación católica y como educación privada. Creo que este cambio de época, como algunos lo llaman, está pidiendo que cada vez nos reinventemos y nos reinventemos con una innovación bien clara, pero que nos reinventemos también con creatividad, pero con una planeación
sabiendo qué clase de sociedad queremos, qué clase de individuo queremos. Amigos, estos fueron los hechos más relevantes de la Iglesia en Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Compañeros, continúen ustedes en estudio. Gracias, Lida, por la información. Realmente muy triste tener que dar esta noticia sobre la muerte de este bebé que ya tenía 7 meses de gestación y que su padre estuvo luchando incansablemente para que no suceda, pero bueno, pues finalmente la decisión de la madre fue abortar. Nos unimos también al pedido de los obispos colombianos que están tratando de parar esta situación para que no se repitan casos tan graves como este. Los acompañamos con nuestras oraciones, pero también como laicos comprometidos tenemos que manifestarnos. Los invitamos, por ejemplo, el día 25 de marzo, muy pronto, que será el Día del Niño por Nacer, para que salgamos a la calle y levantemos nuestra voz. En otras noticias, el Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Bosnia-Herzegovina y le pidió respeto a todos los ciudadanos. Conozcamos los detalles. Hace unos días, el Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Bosnia-Herzegovina, Željko Komšić. Esta reunión se desarrolló con la intención de analizar las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y el Estado bosnio, además de conversar sobre la realidad interna del país. Como se sabe, dicha nación está formada por 2 entidades confederadas, la Federación de Bosnia y Herzegovina, en la que conviven musulmanes, bosnios y católicos croatas, y la República de SCA, de mayoría serbia ortodoxa. Debido a que la confederación es rotatoria, se alternan en el poder los bosnio-musulmanes y luego los croatas y serbios. En este sentido, teniendo en cuenta el frágil equilibrio entre las 3 comunidades y la desconfianza que existe entre ellas, el Papa Francisco convocó este encuentro con el presidente con el deseo de garantizar el pleno respeto de los derechos de todos los ciudadanos y la igualdad efectiva de los 3 pueblos constituyentes. Asimismo, Komšić mantuvo una conversación con el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, y también con Miroslav Wachowski, subsecretario para las relaciones con los estados. Según un comunicado que realizó la Oficina de Prensa del Vaticano, las conversaciones se desarrollaron en un ambiente de cordialidad, con una especial atención a la situación de la comunidad católica. En conclusión, esta reunión tuvo como fin abordar temas de interés común relativos a la paz y la seguridad. Por otro lado, durante una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Santo Padre animó a ser agradecidos con las personas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. El Papa Francisco expresó su deseo de valorar a las personas que nos acompañan en el camino de la vida, para así poder realizar verdaderos actos de agradecimiento, como de pedir disculpas verdaderas con las personas que nos acompañan, ya sea por una parte o por toda nuestra vida. Pensar en tanta gente que nos acompaña en el camino de la vida, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Nosotros no estamos solos. El Señor nos quiere pueblo, nos quiere en compañía, no nos quiere egoístas. El egoísmo es un pecado. Non ci vuole egoisti, el egoísmo es un pecado. La razón de que el Santo Padre haya hablado sobre estos temas es por la jubilación de una de sus empleadas, Patricia, la cual trabajó por más de 40 años en el Vaticano. Es así que con esto, el pontífice recordó la importancia de valorar a quienes forman parte de nuestra gran familia. Finalmente, el Papa aprovechó para despedirse de su ex trabajadora y dio un agradecimiento personal a todos los que siguen trabajando con él en su casa en el Vaticano. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae información acerca del Papa Francisco y el Vaticano. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro con muchas noticias sobre el Papa Francisco y el Vaticano. En primer lugar, queremos comentarles que el Santo Padre se reunió recientemente con el presidente de Hungría, el señor János Áder, encuentro en el que conversaron sobre el próximo Congreso Eucarístico Internacional que se llevará a cabo en Budapest en septiembre de 2020. Esta audiencia privada se llevó a cabo en el Palacio Apostólico en un clima cordial en el que también se habló sobre la justicia social, la promoción de la familia y la salvaguardia de la creación, así como también sobre el presente y el futuro de Europa.
Según informó la prensa húngara, el presidente invitó al Papa Francisco a visitar Hungría, pero aún no ha habido ninguna confirmación oficial del Vaticano. Como ya habíamos informado anteriormente, en EWTN Noticias, el Congreso Eucarístico Internacional se llevará a cabo en la capital húngara del 13 al 20 de septiembre de 2020. Durante la audiencia, el presidente Ader destacó que también este año se cumplen 100 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Hungría y la Santa Sede y es el 30º aniversario del restablecimiento de relaciones. La última vez que un pontífice visitó este país fue San Juan Pablo II en 1996. Pasando a otro tema, les queremos informar que el Vaticano anunció que el próximo Sínodo de los Obispos será en el otoño de 2022. Sin embargo, aún no se ha definido el tema, ya que hay diferentes propuestas. Se trataría de una Asamblea General Ordinaria del Sínodo y con esta fecha se buscará una mayor implicación de toda la Iglesia en la preparación del mismo, informó una nota oficial vaticana. De hecho, hace unos días la Secretaría General del Sínodo se reunió en Consejo Ordinario y en una de las sesiones participó también el Papa Francisco. En esa cita se presentaron los posibles temas fruto de una consulta que se realizó en 2019 a la Curia Romana, Unión de Superiores Generales y a las conferencias episcopales. Así que el Papa Francisco será quien decidirá cuál de estos será el tema del próximo sínodo. Por último, queremos informarles que el Papa Francisco presidió el tradicional rezo del Ángelus este domingo. Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco rezó el Ángelus el 16 de febrero y advirtió que las guerras son consecuencia de no cumplir la ley de Dios, la ley revelada a Moisés y explicada por Jesús. Al reflexionar en el Evangelio Dominical del Discurso de la Montaña, el Papa habló sobre el tema del cumplimiento de la ley y destacó que los mandamientos son un instrumento de libertad que ayuda a no ser esclavo del pecado. En esta línea, el Santo Padre animó a pensar en las consecuencias de la guerra y lamentó que la guerra es fruto de las pasiones, que la gente no sabe dominar y que les falta cumplir las leyes. El Papa Francisco invitó a confiar en Dios y a confiar en su gracia, que es gratuita y que eso permite alcanzar la santidad, pero que es necesario el compromiso personal para aceptar su ayuda llena de bondad y de misericordia. Y con esta invitación del Papa a confiar plenamente en la gracia de Dios para cumplir la ley que conduce a la verdadera libertad, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. En otras informaciones, el Santo Padre se reunió en privado con el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 8 años y 10 meses de prisión. Según indicó el exmandatario, este encuentro se realizó para conversar sobre un mundo más justo y fraterno. El Papa Francisco sostuvo un encuentro privado en Casa Santa Marta con el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 8 años y 10 meses de prisión. Según indicaron, el pontífice no tenía programado en agenda este encuentro, que duró aproximadamente 1 hora. Tras la visita al Papa, el exmandatario publicó en su cuenta de Twitter que esta reunión fue para conversar sobre un mundo más justo y fraterno. Y en esta línea, le dijo a los periodistas que su objetivo principal fue abordar temas de desigualdad y la defensa de una buena política ambiental. La noticia de la visita de Lula da Silva al Santo Padre en el Vaticano generó polémica en Brasil, ya que debido al viaje el expresidente faltó a una audiencia pública en un proceso en el que es acusado de corrupción pasiva. Cabe señalar que esta es la primera vez que Lula da Silva sale del país sudamericano, luego de dejar la prisión de Curitiba y tras la reducción de la sentencia que originalmente era de 12 años de cárcel. Por otro lado, se supo que durante los 19 meses que estuvo preso en Curitiba, Lula tuvo la oportunidad de entablar comunicación con el Papa Francisco mediante una carta en la que el Santo Padre le manifestó su cercanía espiritual y aliento. Asimismo, le pidió que no se desanime y siga confiando en Dios. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, sepa cómo participar de la segunda fecha del Rosario Mundial por la Paz 2020, organizado por el movimiento Mater Fátima. Además, la diócesis de San Roque en Argentina realiza un encuentro diocesano de niños. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias.
El próximo 20 de febrero el movimiento Mater Fátima realizará la segunda fecha de la oración mundial del Rosario en el marco de los 100 años de la muerte de Santa Jacinta Marto. Para contarnos más detalles de esta jornada está conectado vía Skype con nosotros el padre Héctor Alfonso Ramírez, director de Mater Fátima para el mundo. Padre, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias, Eddie. Gracias por dar esta oportunidad a Mater Fátima de transmitir esta invitación a todo el mundo a unirse en una oración a este Rosario Mundial. Padre, para ponernos en contexto, primero cuéntenos cómo nace el movimiento Mater Fátima y cuáles son sus principales objetivos. Mira, esta convocatoria de oración mundial nació en 2017, mientras yo era capellán del santuario de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, Portugal. Y ahí me di cuenta que la Virgen nos invitaba a rezar el rosario todos los días a la humanidad. Lleva 100 años haciendo eco este mensaje en el corazón de los hombres, mas sin embargo, pues todavía muchos no conocen este mensaje de la Virgen. Y Mater Fátima nace en este contexto, quiere dar a conocer una iniciativa más que tiene el mundo, la Iglesia, para dar a conocer el mensaje de la Virgen en Fátima, Portugal, y también dar ocasiones para unirse en oración, sobre todo para buscar la paz del mundo y la salvación de las almas. Y en esta línea, ¿cómo empiezan a desarrollar las jornadas mundiales de oración por la paz y cómo hacen para difundirlas? ¿Tienen un aproximado de las personas que se unen a esa iniciativa? Pues mira, el año pasado, el primer Rosario Mundial, por varios datos que tuvimos, voy a dar algunos de ellos, nunca quisimos recibir información, pero nos llegó, se conectaron 20 televisiones vía satélite, más de 400 radios, 98 santuarios marianos, más de 80 países tenemos la certeza de que se unieron en oración, y esto arroja un dato aproximado, lógicamente, de unos 70 millones de personas que se unieron al primer Rosario Mundial. Por lo tanto, si Dios quiere, esperemos que la Santísima Virgen pues supere esta cifra aproximada que podemos recabar para este 20 de febrero, centenario de Santa Jacinta Marto. Finalmente, Padre, ¿cómo pueden hacer las personas que quieren participar de la jornada de oración por la paz y también aquellas que quieren unirse a Mater Fátima? ¿Dónde los encuentran? Pues mira, así es. Nosotros decimos que primero, el Rosario Mundial consta de 3 pilares y un desafío. El primer pilar es una hora santa, después de la hora santa, dentro de la hora santa rezamos el Santo Rosario y al final nos consagramos a los corazones de Jesús y María antes de recibir la bendición eucarística. Y el desafío es hacer ayuno a pan y agua si es posible en ese día. Y luego las formas de conectar para nosotros nos parecen 3 las más simples y sencillas. La primera es que todas las parroquias del mundo, catedrales, santuarios, capellanías, pues pudieran hacer esta hora santa. Por lo tanto, es una invitación a los párrocos o a los laicos que vayan a presentar este proyecto de Mater Fátima a las parroquias para que se pueda realizar en vivo. La segunda forma es a través de los medios de comunicación, tanto el año pasado como este año. EWTN nos va a hacer el favor de transmitir este rosario, como otros canales de radio y televisión. Por tanto, seguiría la segunda forma. Y la tercera podría ser los que no puedan de las otras 2 anteriores, unirse espiritualmente. Y sí quisiera pedir, así como tú me preguntabas, pues todas las personas que quisieran colaborar en la difusión tanto del mensaje de Nuestra Señora de Fátima o en los eventos que Mater Fátima está organizando a nivel mundial, les llamamos misioneros de María. Basta que vayan a la página web de Mater Fátima, a las redes sociales y pueden decir, oye, yo tengo la intención en mi país, en mi lugar, en mi diócesis, de colaborar con María en la difusión de su mensaje y de sus actividades que ella está proponiendo al mundo. Y de esa forma podían ayudarnos, pues esperamos tener muchos católicos. Padre Héctor Alfonso Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Padre. Por otro lado, la Orden de los Dominicos en el Perú inauguró un hospital de la caridad inspirados en San Martín de Porres para ayudar a los más necesitados y atender gratuitamente a los nativos. Conozcamos los detalles. Bajo el lema Yo te curo, Dios te sana, la Orden de los Dominicos de Perú realizó hace poco la bendición del Hospital de la Caridad de San Martín de Porres, ubicado en el centro de Lima, el cual brindará atención médica en 14 especialidades a los más pobres. Al respecto, en una reciente entrevista concedida a Así Prensa, el padre Luis Ramírez Camacho, responsable de la obra, explicó que como fruto de la vivencia de la caridad en la historia de la orden,
Desde hace años realizan campañas de salud gratuitas que luego fueron una motivación para hacer algo más concreto y elaborado, como es el nuevo hospital. Todas las cosas que la iglesia hace en general y nosotros los dominicos son sin fines de lucro. Están al servicio de los necesitados, al servicio de los carentes, al servicio de los sufrientes. Entonces, la caridad termina siendo la guía por la cual todos nosotros, en general cristianos católicos, estamos invitados a caminar. Y San Martín de Porres pues tiene unas huellas muy grandes las cuales nosotros estamos invitados a seguir. Por otra parte, el padre Ramírez contó que la Orden Dominica tiene misión en la selva y con el nuevo hospital podrán atender gratuitamente a los nativos. Por su parte, el doctor Valieri Cerzo, director del hospital, manifestó su admiración por San Martín de Porres y compartió su cercanía con la Orden Dominica desde su infancia hasta la actualidad, lo que, según indicó, forjó un lazo para asumir la responsabilidad de implementar y dirigir este centro de salud. Este establecimiento cuenta con profesionales de salud que tienen experiencia, ¿ya? Son convocados y muy reconocidos en el ámbito médico peruano. Aquí están viniendo especialistas que van a dar su tiempo para poder atender a personas con total caridad, ¿no? Y este sentido de caridad nos lleva a lo que siempre hablamos, ¿no? La calidad en los servicios de salud. Cabe destacar que los que se atienden en el Hospital de la Caridad de San Martín de Porres están ayudando con su pago a cubrir el costo de los más pobres, quienes son seleccionados por medio de una asistenta social. En este momento, se requieren voluntarios y profesionales en salud, así como donaciones materiales y económicas para cubrir las necesidades actuales. Una de ellas es la compra de un ascensor para que los adultos mayores y discapacitados puedan acceder a los consultorios del segundo piso. Además, se buscan inversiones para que se puedan ofrecer hasta 30 especialidades en el futuro y para la compra de una imagen del Santo de la Escoba. Para más información, se puede ingresar al Facebook del Hospital de la Caridad de San Martín de Porres. Qué alegría también tener este tipo de noticias tan positivas en la que en este caso la Orden de los Dominicos hace un aporte tan necesario y positivo a la sociedad. Bueno, tienen una gloriosa tradición porque San Martín de Porres fue el que fundó el primer hospital en la Ciudad de los Reyes, en Lima, la capital del Perú, y ojalá se lleve adelante esta obra con el mismo espíritu de San Martín que buscaba a través del socorro a las dolencias físicas de las personas rescatar sobre todo y salvar sus almas. Y nos conectamos rápidamente con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, que nos comentará sobre el encuentro diocesano de niños que se llevó a cabo en la diócesis de San Roque. Te escuchamos, Matías. Silvia, Edi, el placer saludarlos. Hoy llegamos hasta la parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto. Para comenzar con las noticias, en la diócesis de San Roque se realizó el encuentro diocesano de niños. El obispo diocesano, Monseñor Hugo Barbaro, celebró una multitudinaria misa para los niños de la diócesis, que acompañados por sus catequistas, acudieron al encuentro en el Estadio Arena de la Universidad Chaco Austral de esta ciudad. En su homilía, el prelado animó a los niños a tener confianza en Jesús para agradecerle por las cosas que reciben y para pedir por sus familias. La jornada continuó con una procesión por las calles de la ciudad hasta la parroquia Nuestra Señora de Itatí. Cabe destacar que este encuentro se realiza anualmente en diferentes zonas y está organizado por la Junta Diocesana de Catequesis. En otro orden de noticias, en la diócesis de Posadas, provincia de Misiones, se realizó el 29º Encuentro Nacional de Formadores de Seminarios. Unos 120 sacerdotes provenientes de distintas partes del país participaron del encuentro que se desarrolló en el Centro de Espiritualidad Fátima. Además de los referentes locales, asistieron otros procedentes del Seminario Mayor Nacional del Paraguay y del Seminario Mayor Cristo Rey de Uruguay. Finalizando las jornadas, se efectuó un paseo cultural por la localidad de Santa Ana, visitando el parque temático de la Cruz. En otro orden de noticias, en la diócesis de Gregorio de la Ferrer, Cáritas impulsa el programa Apadrinar la Vida. Se trata de un programa de ayuda social destinado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad que han decidido llevar adelante el embarazo pese a las difíciles circunstancias que enfrentan.
Impulsada por Cáritas Diocesana en conjunto con el Obispado de Gregorio de la Ferrer, la iniciativa busca brindar asistencia a las mujeres durante su embarazo y hasta el primer año del bebé mediante un programa de padrinazgo. Mi nombre es Florencia Ponce de León, tengo 26 años y soy de González Catán. Llegué a Cáritas porque vine a buscar mercadería, como decía una vecina, y como quedé registrada me llamaron las chicas que habían para padrinar a las bebés. Tenían 3 meses. El programa me encanta, porque es una ayuda bastante, un montón de ayuda, tanto en pañales como en leche, me mandan ropa, juguetes, que me viene bien. Tienen 5 madrinas, no sé si cada una o entre las dos. Agradecida, me encanta, la verdad que me gusta y cuando veo gente así que necesita, la verdad que les recomiendo. Silvia, Eddie y estimados televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica aquí en la República Argentina. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Bueno amigos, y con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. No dejen de seguirnos en las redes sociales como también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.